Chicos, buenos días. En el día de hoy vamos a comenzar con la nueva unidad, la unidad número 5, y en ella vamos a tratar sobre conceptos de química y su aplicación. Como van a ver en pantalla, el tema de la clase de hoy va a ser el átomo de carbono, un átomo asombroso. El átomo de carbono se va a encontrar en todo lo que se refiere a la materia orgánica. Quiere decir presente en todos los organismos vivos, aunque también lo encontramos en compuestos inorgánicos como son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el carbonato de calcio, pero su mayor presencia va a ser en materia orgánica, formando parte de compuestos orgánicos. En tiempos inmemoriales, hace muchísimo tiempo, se pensaba que al definir materia orgánica, se decía que era la materia que se sintetizaba por los organismos vivos. Esto se pensó hace muchísimo tiempo, pero se refutó esta idea cuando Friedrich Wöhler, un químico alemán, sintetizó la urea, que es un compuesto orgánico, como pueden ver en pantalla su fórmula, la sintetizó a nivel de laboratorio. Desde ahí se dejó de tratar a la materia orgánica como la sintetizada por los organismos y se comenzó a hablar de ella como la que forma las biomoléculas, que forman los organismos, ¿verdad?, que interviene en el metabolismo de la célula. Entonces, hablando de materia orgánica, sabemos que existen dos tipos de materia, la orgánica y la inorgánica, ¿verdad? Aquí vemos ejemplos de ellas. La materia inorgánica, van a ver ejemplos aquí de minerales, ¿verdad?, que se encuentran en forma de yacimientos en la Tierra y está formada por elementos de la tabla periódica como el hierro, el cobre, mientras que la presencia de materia orgánica se va a caracterizar por un átomo, como ya dijimos al inicio, de gran importancia, que es el átomo de carbono. El átomo de carbono va a tener una gran importancia debido a que forma parte de compuestos orgánicos, de miles de compuestos orgánicos y también de los seres vivos como tal. Ahora, estas dos materias se pueden diferenciar teniendo en cuenta varios criterios. A nivel de ustedes vamos a hablar de tres criterios fundamentales. Ya dijimos que la orgánica está formada mayormente por carbono, su composición química está formada mayormente por carbono, mientras que la inorgánica está formada por el resto de los elementos químicos de la tabla periódica. Los elementos inorgánicos, los compuestos inorgánicos van a ser solubles en agua. Piensen ustedes en la sal común, la sal de la casa, ¿verdad?, de la cocina, que es cloruro de sodio. Es una materia, es un compuesto inorgánico y va a ser soluble en agua. La mayor parte de los compuestos orgánicos no tienen esta característica. Los compuestos orgánicos van a ser solamente solubles en disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo. Otra característica y una importantísima es que la materia orgánica no conduce calor, no conduce corriente eléctrica. Por las causas las vamos a aprender en grados superiores. Mientras que la inorgánica sí conduce el calor y conduce la corriente eléctrica. Piensen ustedes en un alambre de hierro, ¿verdad?, un alambre de cobre. Evidentemente no podemos ponerlo en el enchufe de la corriente porque nos cogería la corriente, ¿no es así? El agua con sal, por ejemplo, conduce de manera espectacular la corriente y son materias inorgánicas. La orgánica no funciona de esa forma. Ahora, ¿de qué forma se establece una transformación de la materia inorgánica a orgánica en la naturaleza? Cuando hablamos de cadenas de alimentación en unidades anteriores, nosotros hablamos de un ciclo de vida, un ciclo de elementos de la naturaleza. Vamos a observar en la pantalla, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito las cadenas de alimentación. Los productores, a ser organismos fotosintetizadores, toman la materia inorgánica, ¿verdad?, del suelo, incluida el agua, que es inorgánica también, y mediante el proceso de fotosíntesis, sintetiza, elabora materia orgánica. Esa materia orgánica pasa por los consumidores, ya hablamos de consumidores primarios, secundarios, ¿verdad?, por toda la cadena de alimentación, estableciéndose un ciclo de CO2, de oxígeno, de luz, ¿verdad?, que para eso se necesita para la fotosíntesis. Y estos consumidores, al morir,
elementos, organismos descomponedores, como el caso de bacterias, hongos, lo van a descomponer esa materia orgánica nuevamente en materia inorgánica para que sea utilizado nuevamente por el productor, estableciéndose de esta forma el ciclo de elementos de la naturaleza, como en otras ocasiones hemos hablado. Ahora, ese átomo de carbono que tiene tanta importancia para nosotros en el estudio de la materia orgánica, se encuentra en un lugar importante en la tabla periódica. Vamos a ver cuál es ese lugar. Más adelante, en clases siguientes, vamos a trabajar la tabla periódica. Yo quiero darles un paneo pequeño de lo que consiste. En esta tabla periódica se resumen, se consolidan todos los elementos químicos que se encuentran en la naturaleza. Estos van a ser separados en grupos, que van a ser estas columnas que están aquí, ¿verdad? Cada columna representa un grupo de elementos químicos y las filas, que ustedes ven que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, van a ser los períodos en los que se divide la tabla periódica. Vamos entonces a ubicarnos en el elemento que nos interesa en el día de hoy. El elemento carbono, lo estoy circulando aquí. Observen, y vamos a mirar aquí arriba, que el elemento carbono se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica. Véanlo aquí, grupo 4A de la tabla periódica, o grupo de los carbonoides, o grupo de los elementos del carbono, y en el período 1, 2. Quiere decir que está entonces en el grupo 4A, período 2. Vamos a ver más específicamente sus características químicas. Aquí ven un cuadrito de la tabla periódica, específicamente el cuadrito, ¿verdad?, que pertenece al carbono. Vamos a ver las características que en este momento nos interesan para su nivel. Okay. El elemento carbono se representa con el símbolo químico de la C, una C mayúscula, ¿verdad? Van a ver que en ese cuadrito yo voy a tener un número en la esquina superior izquierda para ustedes en este momento. En la esquina superior izquierda se representa el número atómico de este elemento, y ese número atómico del elemento va a coincidir con el número de protones y el número de electrones de ese elemento. Más adelante vamos a establecerlo más claro. Ahora, ese carbono tiene una masa atómica, mírenla abajo, ¿verdad?, de 12,011, que vamos después a resumirlo como 12 para que sea más fácil. Vamos a trabajar muchísimo con esto en años superiores. Y una configuración electrónica, o sea, cómo se establecen, cómo se separan los electrones en esa estructura, ya la ven aquí. 2, 2, 2, 6 electrones, mírenlos aquí, 6 electrones distribuidos de esta forma. Si ustedes se fijan, los últimos electrones, los electrones del último nivel, o sea, del nivel 2, van a ser 2 y 2 son 4. Quiere decir que el carbono tiene 4 electrones en su último nivel. ¿Qué quiere decir eso? Esos electrones del último nivel van a ser los que le van a dar la posibilidad al carbono de enlazarse con otros elementos. Vamos a ver qué significa. Fíjense, miren acá. Al tener la posibilidad de tener 4 electrones en su último nivel, el carbono tiene una cualidad única que se llama tetravalencia. Él tiene 4 posibilidades de enlace para unirse a cualquier otro elemento químico. Aquí dice facilito, la vida debe su existencia a la llamada tetravalencia del carbono, su capacidad para enlazarse hasta con 4 especies distintas de elementos, hace que forme un sinnúmero de compuestos. Imagínense que existen miles de compuestos químicos orgánicos y eso se debe a que este único átomo es capaz de enlazarse lo mismo a él que a otros elementos químicos, como en este caso lo ven del metano, el átomo de carbono unido a 4 átomos de hidrógeno, ¿verdad?, o a cualquier otro elemento químico. Eso lo hace súper diverso, ¿verdad?, y le da la posibilidad de formar miles de compuestos químicos. De ahí que
lo encontremos en muchísimos compuestos, como ejemplo, ven acá, moléculas orgánicas, vamos a ver de mucho uso. Aquí están los polisacáridos, ¿verdad? Los llamados carbohidratos. Está el almidón, que es un polisacárido de almacenaje en las plantas. Está la celulosa, que está presente en la pared celular de plantas, ¿verdad? Están los ácidos nucleicos como ADN y ARN, forman parte de los seres vivos y tienen que ver con la herencia. En telas, en fibras, en los balones de fútbol formando nitrilos, en las proteínas de los alimentos, en el caucho para formar las gomas de los carros, en el látex, muchísimos compuestos en los que vamos a tener como elemento fundamental al elemento carbono. Ahora, ¿qué pasa? El carbono, como ya dijimos, es capaz de unirse a 4 elementos, pero dentro de esos elementos es capaz de unirse a él mismo. Quiere decir que se pueden formar largas cadenas solo de carbono. Cuando hablamos de compuestos que tienen esta característica de estar formados solamente por carbonos, estamos hablando de formas alotrópicas del carbono, o sea, alótropos del carbono. En esta imagen les presento 3 de ellos, hay muchos más. Ustedes tienen como deber, uno de los deberes que tienen esta semana es investigar los alótropos del carbono, sus características e importancia. Dentro de esos alótropos vamos a ver al diamante, el material más duro de la Tierra, formado solamente por carbono, el grafito, de lo que están hechos las minas de los lápices, y el fullereno, que está formado por 60 átomos de carbono. Aquí lo ven, es la estructura, ¿verdad? Existen también alótropos novedosos, nuevos, que se encuentran en estos momentos, como son el grafeno, de gran uso en la industria. Entonces, chicos, espero que haya sido muy útil la clase. Cumplan sus deberes y nos vemos entonces en la próxima tutoría para cualquier aclaración de dudas. Que tengan un buen día.